Bien, pedimos excusas y pases que nos presenta la tecnología en algunos momentos. Continuamos ahora sí con las palabras de instalación del doctor Pablo Vera Salazar, quien da la bienvenida al Defensor Nacional del Pueblo. Bueno, con las buenas tardes nuevamente para el doctor Negret, para la doctora Giovanna Simanca, para todos los estudiantes, profesores y docentes que nos siguen a través de nuestras redes sociales en esta versión de la Cátedra Abierta Rafael Celedón, pidiéndoles excusas, pero cada vez me convenzo más de que aquello de que éramos un país conectado con internet en todas partes, creo que es un gran mito que tenemos que resolver todavía, porque yo estoy en Ciudad Capital, o esta mañana estuvimos en un evento con conferencistas desde Bogotá y pues tuvimos la misma situación. Entonces, creo que vamos a procurar escuchar al señor defensor y bueno, saludando también a Jeffer Emilio Gutiérrez Villanueva, interno que recibió su título profesional en el marco del programa Prisma. Yo quiero compartir con ustedes algunos avances de lo que hemos hecho desde la Universidad del Magdalena en alianza con el Instituto Penitenciario Rodrigo de Bastidas en el marco del convenio que hemos logrado hacer para trabajar por los internos y los reclusos de la cárcel de Santa Marta. Y quiero hacerlo con la mayor convicción de que este proyecto que hemos llamado Prisma, Programa de Intervención Integral en la cárcel de Santa Marta, es un camino y es una respuesta a tratar de atender entre todos una problemática que tendemos a creer que es del Estado, que es del gobierno de turno, que es de cualquiera y menos de la sociedad en su conjunto. Yo vivo convencido que la educación es un camino de transformación para el ser humano, sobre todo para aquellos que venimos de las condiciones de inequidad social más fuertes, pero eso es posible siempre y cuando existan oportunidades positivas. Y muchos establecimientos penitenciarios están llenos de jóvenes, desafortunadamente, que han tenido de todo en la vida menos oportunidades positivas. Y nosotros empezamos a trabajar en el marco del convenio y de la alianza que hicimos con la cárcel desde el año anterior en una primera caracterización para, bueno, identificar quiénes son los que están ahí, darle rostro a los cerca de los 1.220 personas privadas de la libertad o PPLs, que es un término que aprendí yo en este trabajo con ellos, pero que igual para mí son personas como yo, como cualquiera de ustedes, que en cualquier momento pueden terminar ahí. La gran mayoría, por supuesto, son colombianos, hay algunos extranjeros, un alto número vivían en la ciudad de Santa Marta o en el departamento del Magdalena, estaban concentrados sobre todo en Santa Marta, luego en la zona norte, Fundación, zona bananera, Plato, etcétera, etcétera. Hace poco estuvimos en la firma del acta de inicio de la construcción de la cárcel o de la megacárcel en San Ángel, donde hay solo un interno. Y yo comentaba, pues bueno, me parece muy importante avanzar en eliminar los niveles de hacinamiento en las cárceles. Pero yo soy un convencido que un país que piensa en megacárceles y no en megaclínicas, megacolegios, no es un país viable en el futuro. Porque yo quisiera que tuviéramos menos cárceles y más cupos para la educación, para la salud, más unidades, no de cuidados intensivos, sino mayor prevención. Porque nuestros jóvenes necesitan oportunidades y pues si es difícil la resocialización en cárceles de acceso a las familias relativamente fácil aquí en la ciudad, pues imagínense qué pasa si llevamos todos estos internos muy lejos de sus familias. Creo que el propósito debe ser entre todos intentar de que cada vez tengamos menos gente en las cárceles y eso necesitamos trabajar entre todos para prevenir el delito, pero en realidad antes que el delito y las contravenciones, prevenir que la gente se vea abocada a tener que delinquir para buscar opciones de vida. Ahora, quien delinca y viole la ley conscientemente, pues debe asumir todas las responsabilidades. Pero creo que como sociedad tenemos que empezar a pensar que todo se resuelve mandando a la gente a la cárcel. Hay un caso muy crítico que corresponde no solo a la cárcel de Santa Marta, sino en general al sistema. Es decir, tenemos 832 privados de la libertad sindicados y solo 32% corresponde a condenados. Y esto es muy delicado en el sentido de que las acciones que nosotros estamos haciendo, que son de resocialización, de llevar programas de estudio, de formación,
pues no sirven para redimir pena porque tenemos gente en una situación kafkiana que no se sabe si son culpables o son inocentes, pero llevan años ahí atrapados sin que nadie les defina. Yo en mi ignorancia jurídica, porque yo soy abogado, no soy abogado, soy ingeniero, mi esposa es abogada, mi mamá, mi hermana, y yo hago ingeniería jurídica. Y yo decía, oiga, no podemos hacer una sindicatón masiva, señor defensor, donde con apoyo de los consultorios jurídicos, de los jueces, tratemos de resolverle la situación a la gente, porque es que no hay nada más complicado que estar uno privado de la libertad sin que le definan si está condenado, a cuánto tiempo está condenado y si que empiece a pagar la pena. Yo creo que el gran tema primero del hacinamiento de las cárceles es el gran problema de la congestión judicial y de la judicialización de la vida cotidiana. Todo lo que le hemos llevar a la cárcel. Todo el mundo quiere que manden a la gente a la cárcel, porque sí, porque no, porque también. Y hay gente, por supuesto, que merecería estar privada de la libertad por las faltas que comete, pero hay muchas otras faltas administrativas, de convivencia, que esconden en realidad la falta de entendimiento, de civilidad que no tenemos como sociedad, se la queremos achacar a las cárceles. Entonces, eso es un tema muy, muy crítico, no solo para este establecimiento, sino en general para Colombia. Insisto, yo no soy abogado, pero descongestionar las cárceles tendría que pasar por una decisión más de tipo de los factores de riesgo asociados a unos señores adultos mayores que están ahí atrapados, que están en riesgo de enfermarse y no en función de lo que hicieron o no hicieron porque no han sido condenados. Es decir, cuando el 70% de esa gente está ahí sin que le definan nada, en realidad le están vulnerando su derecho a todo. Hay 175 de los sindicados que no tienen apoderado judicial. Eso, pues, obviamente no tienen cómo. Por eso nosotros hemos abordado el montar una sucursal satélite del consultorio jurídico, de asistencia jurídica para tratar de llevar la justicia a esos internos que quedan presos de esos abogados inescrupulosos que les están quitando recursos todo el tiempo para una cosa, para la otra, pero no lo resuelven. Hoy el consultorio jurídico de la universidad hace presencia ahí en el establecimiento. Pues la salud, por supuesto, un 76% que no lo reciben, y entonces hemos hecho brigadas de salud importantes, el tema de salud mental, depresión, es decir, hay una cantidad de factores de riesgo asociados ahí. Entonces, identificamos una serie de prioridades, doctor Negret, decir, oiga, ¿qué puede hacer la Universidad del Magdalena para intervenir en esa situación? Y yo, bueno, podemos hacer formación, diplomados, cursos técnicos certificados. Acompañemos el colegio de la institución carcelaria, que es donde los internos reciben su bachillerato, y ayudémoslos a mejorar los docentes que tienen ahí. Hagamos jornadas de promoción y prevención, hagamos torneos de fútbol, ajedrez, tenis, besa, llevemos practicantes en el área de salud, ayudemos en proyectos productivos y ampliemos, ¿cierto? Abramos plazas de judicatura, pero también montemos un satélite del consultorio jurídico. Y hoy es una satisfacción para mí enorme sentir que estamos haciendo presencia en salud dental, promoción con nuestros estudiantes de odontología. Allá han estado en la cárcel haciendo jornadas de salud oral a 864 privados de la libertad. Hemos estado haciendo los torneos deportivos, beneficiando 144 privados de la libertad. ¿Con qué? Con aportes voluntarios de los profesores y los estudiantes, que están regalando su tiempo en horas para ir a ayudar allá a generar salud mental y recreativa. Charlas de promoción y prevención sobre uso de sustancias psicoactivas, 69 privados de la libertad, 8 docentes cada uno, los practicantes todos regalando o aportando sus horas para avanzar en eso. Diplomado en pedagogía, ¿para quiénes? Los docentes del colegio que están allá y varios docentes. Y debo decir, profesores nuestros con doctorado, como el profesor Jairo Sánchez, como los profesores de la Facultad de Educación, que fue y les cambió la vida. Salir del aula de clase a enfrentarse a un establecimiento de esta naturaleza, porque la gente no sabe y no piensa que allá también hay seres humanos que necesitan oportunidades. El diplomado en Derechos Humanos, que además es una experiencia maravillosa porque nos permitió articular privados de la libertad, funcionarios del IMPEC, los comités de derechos humanos. Mientras en muchas cárceles, cuando arrancó la pandemia, en muchos sectores había protestas violentas, aquí el Comité de Derechos Humanos adelantó una propuesta pacífica, presentando propuestas viables para tratar de sacar adelante una intervención sobre la cárcel, siendo ellos conscientes de que tanto los guardianes como los internos están trabajando con las uñas.
porque es que la limitación de recursos de la cárcel es enorme. Usted más que nadie lo conoce. Adecuamos un aula. Yo creo que es la primera universidad. Y con eso, pues seguramente alguien cuestionará que hayamos puesto recursos públicos, pero yo pienso en un principio fundamental que está en la Constitución, que es la colaboración armónica entre las entidades del Estado. Yo no puedo competir con el Estado. Yo no puedo destruir al Estado. Yo creo que es terrible que los funcionarios públicos, en lugar de cooperar con las instituciones, pretendan competir o desconocer las competencias de las entidades del Estado. Si yo puedo cooperar con otras entidades del Estado para aportar recursos para ayudar a crear mejores oportunidades para los jóvenes, eso le sirve a la universidad. Yo me encontré, doctor Negret, y lo cuento como anécdota, jóvenes que en su momento entraban a la cárcel a los 20 o 30 años, hoy tienen mi edad, que fueron compañeros míos generacionales de los que trabajábamos en la playa, porque yo fui vendedor ambulante, carpero, lanchero en las playas del Rodadero, y esos muchachos no tuvieron la oportunidad que yo tuve. Hoy son gente mayor que está privada de la libertad ahí, porque no tuvo la oportunidad de ir a una universidad como lo tuve yo. Entonces, creo que entre las entidades del Estado tenemos que avanzar. Hoy la cárcel cuenta con un espacio físico para hacer capacitación, formación, pero más importante aún, tiene judicantes permanentes. Los seminarios, talleres sobre resiliencia y proyecto de vida. La asistencia jurídica. Llevamos 1.221 privados de la libertad con asistencia jurídica gratuita, con 5 judicantes y 30 internos de consultorio jurídico, recibiendo acompañamiento permanente, sin costo alguno, ahí mismo, in situ, trabajando de la mano del consultorio jurídico. Y bueno, casos de éxito, pues usted no sabe lo que esto le ha transformado la vida a nuestros profesores, a nuestros estudiantes. Pero, por ejemplo, logramos la solicitud de prisión domiciliaria a Alfredo Armando Mora Dávila, un estudiante nuestro de la universidad, que estaba ahí por una contravención que cometió y logramos su domiciliaria, pero más aún, logramos el grado de un estudiante nuestro también que no pudo, hizo el diplomado adentro de la cárcel como opción de grado y logró graduarse. Lamentablemente un juez, en la misma semana que le dieron casa por cárcel a un político corrupto, no le dio autorización para ir a la ceremonia de grado. Porque esas cosas que a veces pasan que nosotros no entendemos, pero ya hoy él recibió su título a través de su madre y es una persona que va a rehacer su vida. Porque yo creo que cualquiera puede estar en condición de cometer errores. Lo importante es que corrija y que no caiga nuevamente. Entonces, nosotros en esa línea seguimos trabajando, ya certificamos los diplomados. Ahorita hace poco hicimos un aporte importante de medidas sanitarias de protección para el personal de la cárcel con los recursos propios y lo que hemos recibido de otras entidades. Pero sobre todo estamos tratando de seguir trabajando por fortalecer las opciones de emprendimiento y de inclusión productiva, porque de nada sirve que salgan si luego no encuentran oportunidades. Entonces estamos trabajando la marca Libera, una marca propia para promocionar las artesanías que tienen y que producen los internos. Y nuestros puntos de venta van a ser la tienda Café del Lago de la Universidad, la librería La Librera en Santa Marta y próximamente, cuando volvamos a una situación de presencialidad, en el claustro queremos montar una boutique dedicada a la venta de productos generados por personas en condición de discapacidad, de vulnerabilidad y por los internos de las cárceles. Nosotros estamos convencidos que es necesario generar oportunidades porque hay un alto porcentaje, cerca del 38 o 40% de la gente que más reincide llegando a la cárcel son jóvenes entre los 20 y los 25 años. Jóvenes de Pescadito, de Gaira, de los barrios más vulnerables de Santa Marta, que si no les damos oportunidades positivas van a seguir reincidiendo y llegando. Y la cárcel no es donde se generan las oportunidades. Las oportunidades se generan desde la educación, desde la inclusión. Así que para nosotros sí es muy importante hacer parte de una iniciativa tan significativa y lograr que con base en esto podamos generar oportunidades positivas de inclusión para toda la comunidad y para todo el sentido. Así que, doctor Negret, en lo que nos pueda ayudar desde la Defensoría del Pueblo para que estas experiencias se conozcan y se multipliquen, porque si no es solo la Universidad del Magdalena, sino las 350 y tantas universidades en Colombia haciendo cosas similares, creo que entre todos podemos ayudar a resolver un problema de la sociedad que siempre se lo entregamos al IMPEC, al Ministerio de Justicia, a todos, pero que en realidad refleja nuestro fracaso como sociedad, al no entender que no todo puede judicializarse y que en realidad tenemos que aprender a vivir y a convivir con el otro en la diferencia y a tratar sobre todo de darle oportunidad a los jóvenes, porque las oportunidades que no reciben los jóvenes de parte del Estado o de la sociedad, siempre la ilegalidad va a estar presente para dárselos. Así que muchas gracias por estarnos acompañando,
Muchas gracias a la doctora Giovanna y al consultorio jurídico, al programa de Derecho, al doctor Albey, al teniente coronel Hugo Aguilar por su disposición a cooperar con la universidad, y aquí estamos, señor defensor, para seguir trabajando conjuntamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. De COVID-19. Escuchemos a continuación la intervención de la abogada especialista Giovanna Simancas Tinoco, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación del Alma Mater, quien hará una presentación de la temática y, por supuesto, de nuestro invitado en la tarde de hoy. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo especial al señor rector Pablo Vera Salazar, al señor vicerrector de Extensión y Proyección Social, doctor Edwin Chacón, al señor defensor del pueblo, doctor Carlos Negret, al doctor Albey Fuentes, director de Defensoría Pública Nacional, al teniente coronel Hugo Ángel Gómez, director del establecimiento penitenciario de Santa Marta. En esta sesión de la cátedra abierta Rafael Celedón, el señor defensor del pueblo, como encargado de la promoción, protección, divulgación y defensa de los derechos humanos en nuestro país, hará una reflexión de la realidad que atraviesa la población privada de la libertad en Colombia y de las medidas implementadas por el Estado para garantizar sus derechos a la vida, a la salud y a la dignidad de todos los que se encuentran recluidos en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. Con el decreto 546 de 2020 se establecen las condiciones para sustituir la pena de prisión y medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario por la detención domiciliaria transitoria en lugar de residencia, que busca precisamente descongestionar los establecimientos carcelarios frente a la contingencia de salud pública en la que nos encontramos no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Este decreto nos establece en qué eventos, bajo qué condiciones y cuáles son los requisitos en los que procede el beneficio de la detención y prisión domiciliaria transitoria en el país. Para todos los colombianos no es ajeno que los establecimientos penitenciarios en Colombia poseen un estado de hacinamiento y de sobrepoblación carcelaria que los convierte, por así decirlo, en una bomba de tiempo y más aún en esta situación de crisis. Pues de acuerdo con las estadísticas que maneja el INPEC, la población privada de la libertad en Colombia asciende a 121.738 internos, es decir, una población del 50.42%. De acuerdo con el estudio analítico que los entes gubernamentales han realizado, encargados de la política criminal del país, pues han determinado, con base en las realidades concretas de las personas privadas de la libertad y de las medidas de salud que los mismos requieren, establecer una proyección para que estas personas puedan acceder al beneficio. Aproximadamente unas 4.000 personas estarían siendo las beneficiadas con esta nueva medida adoptada por el gobierno a través del decreto 546 de 2020. El INPEC ha establecido un protocolo según el cual, por medio de los directores regionales, se verificará el cumplimiento de los requisitos objetivos establecidos en este decreto para acceder al beneficio por parte de la población penitenciaria e incluso y determina aquellas personas que pueden entrar a gozar del beneficio. Entre ellas, pues, estarán las personas que hayan cumplido 60 años de edad o más, las madres gestantes con hijos menor de 3 años de edad dentro de los establecimientos penitenciarios, las personas privadas de la libertad que padezcan de enfermedades como cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes, trastornos pulmonares, hepatitis B y C, hemofilia, artritis, entre otras. También las personas con movilidad reducida por discapacidad, situación que se debe acreditar, pues obviamente, por las certificaciones que pida la EPS o los médicos del INPEC. También las personas condenadas con penas hasta de 5 años de prisión, pues acreditando con los certificados de antecedentes judiciales, podrán gozar de este beneficio. Los internos que hayan cumplido el 40% de la pena privativa de la libertad en el establecimiento penitenciario, pues también podrán acceder al derecho, pues obviamente certificando el cómputo de su tiempo y de los beneficios que por trabajos o rebajas les expida el establecimiento penitenciario al momento de hacer el cómputo. La medida
hace una exclusión de 130 delitos que están relacionados en el artículo sexto del decreto 546, pero para hablarnos sobre este tema tenemos precisamente a nuestro defensor nacional del pueblo, el doctor Carlos Alfonso Negrete Mosquera, quien es abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana en Bogotá, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Alfonso X el Sabio de España. Se posesionó como defensor del pueblo en Colombia en el año 2016, comprometiéndose por velar por los menos favorecidos, a visibilizar a los invisibles, a privilegiar la gestión en los territorios y a promover la consolidación de una cultura de derechos humanos para vivir en paz. Previo a su elección, el doctor Negrete fue asociado como juez de la Cámara Disciplinaria Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, fue cónsul general de Colombia en Chicago, Estados Unidos de América, donde se destacó de primera mano la situación de los connacionales en el extranjero y en particular de los privados de la libertad. También se desempeñó como asesor de importantes instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, el Instituto Nacional de Vías y la Contraloría General de la República. Desde el inicio de su gestión como defensor del pueblo, el doctor Negrete ha sido un abanderado de la defensa de los líderes sociales en Colombia, la garantía de su derecho a la vida, ha participado activamente de importantes procesos como la liberación de soldados secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional, donde sirvió como mediador entre el grupo armado y el gobierno nacional. Su compromiso con los derechos humanos ha impulsado su denuncia sobre las afectaciones al derecho a la salud por los trámites de las entidades promotoras de salud y la protección de la tutela como un mecanismo fundamental de los ciudadanos para hacer valer sus derechos. En el plano internacional se destaca por su liderazgo frente a temas internacionales como la crisis migratoria en Venezuela y su interlocución ante las Naciones Unidas y ante el sistema interamericano con el ánimo de exponer las problemáticas de impacto para la región. Su más reciente logro es la aprobación del proyecto de ley de su autoría para otorgar la nacionalidad colombiana a los hijos venezolanos nacidos en Colombia, independientemente de la situación migratoria de sus padres. Invitamos a los espectadores a manifestar sus inquietudes a través del chat, las que serán resueltas en el término de la intervención, pues con ustedes, el doctor Carlos Alfonso Negrete Mosquera, defensor nacional del pueblo. Es un placer estar tomando calor de la Universidad Magdalena de Santa Marta, que he tenido el honor de visitar muchas veces y tal vez todas de paso para ir a los sectores rurales de las comunidades campesinas e indígenas. Un saludo muy especial al rector Pablo Vera Salazar por invitarnos a participar en la cátedra Celedón, al vicerrector Edwin Chacón, al teniente coronel Pedro Hugo Ángel, director de la cárcel, a Giovanna, en el día de hoy a todos ustedes, los profesores, los maestros, que gracias a ustedes nosotros estamos en estas alturas y que tanto estudiante que está por ahí debe pensar que es gracias a la posibilidad que le dan ustedes de transmitir conocimiento que nosotros podemos llegar donde estamos. Es una labor muy bonita y muy importante para el desarrollo de este país. A todos los estudiantes de la universidad que nos escuchan, al público en general, al doctor Albeis Fuentes, a la doctora Nayara Vargas, al doctor Iván Arrieta, que hizo posible este encuentro, a todos los servidores de la Defensoría que me dicen que están ahí. De modo que, sin más recuento, entraría. Yo creo que el rector ha dicho unos temas muy importantes que vale la pena resaltar. Creo que nos habían vendido que el Internet estaba. Nosotros, gracias a Dios, rector, tecnológicamente hemos podido trabajar muy bien, porque la idea del defensor del pueblo es primero la salud, luego la vida, y gracias a Dios tenemos un trabajo
y mientras no tengamos la tranquilidad no volveremos a trabajar, porque me toca proteger a las mujeres, a los niños, a las niñas y luego a las personas que tengan algún problema médico. Me quedo extrañado, pero muy complacido de que la universidad tenga un programa tan agresivo, tan importante, tan único en el país, porque pues, yo me he recorrido el país y la gran mayoría de los establecimientos carcelarios los han visitado en compañía de los servidores y no conocía el programa Prisma. Debe ser eso, rector, y cuente con un aliado mío, con la ministra de Educación en Ascún, para que esto sea una política que las universidades públicas lo hagan en todo el país. Sería muy satisfactorio y sería muy importante lograr, como usted ha logrado, que haya muchas personas prestándole el servicio a las personas que en algún momento se equivocaron en la vida y tenemos que buscarle la solución. Como usted sabe, tenemos muchos sindicados que están pendientes de que llegue la justicia, que rápidamente o que prontamente la justicia llega, pero no llega. Y ese es el gran problema que tenemos de hacinamiento en las cárceles. Creo que usted lo anotó, no todo puede dar cárcel, no puede, el populismo punitivo nos está acabando y nos está llenando cada día de cárceles, nos está llenando de personas, de ciudadanos, las cárceles y no tenemos, y en Santa Marta no caben tampoco en las URI y en las estaciones de policía. Invíteme por favor con el deber de Dios, con el favor de Dios, de poder ir a visitar la cárcel y hacer una charla de derechos humanos a toda la población o al grupo que esté haciendo el diplomado. Vamos a Santa Marta antes de que se acabe nuestro periodo, que será el 1 de septiembre. Ya para entrar en materia, a lo cual me han invitado, yo quisiera abordar la problemática en 3 bloques. Primero, la situación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que a partir de este momento será en la conferencia PPL, antes de la propagación del COVID, el escenario actual de los PPLs frente a la eminente propagación de los centros de reclusión del virus y como en todo el país si no tenemos disciplina. Y tercero, el análisis de la respuesta del gobierno nacional y de los entes territoriales frente a esta crisis. Primero, entonces, la situación de los derechos humanos, que quiero decirles como defensor del pueblo, cuando uno va a una cárcel, como Bellavista, como La Guajira, como San Isidro, como tantos establecimientos carcelarios, Tumaco, las de Cali, puedo decirles que Colombia atraviesa la peor situación carcelaria. La problemática no es de ahora. En estos días me hicieron una entrevista periodística, precisamente para el periódico, tal vez El Heraldo, y yo había leído en el periódico una nota de hace 25 años que decía el sistema carcelario está en hacinamiento, de modo que nos toca trabajar mucho para cambiar el hacinamiento y para mejorar las condiciones que tienen los ciudadanos que por alguna razón hoy son sindicados o son condenados. La Defensoría ha identificado 3 problemas en el hacinamiento. El hacinamiento desbordado. Hay una sobrepoblación de más de 40.000 personas. Quiere decir que es supremamente alto, y en la costa norte, y generalmente tiene un hacinamiento de casi el 400%. Yo visité hace tal vez un año y medio, la cárcel de Riohacha, y cabían establecimiento para 90 personas y había más de 400 personas. Y lógicamente eso es un foco de muchas cosas, pero menos de resocialización, y no ha habido un programa tan bonito, tan humano como es el PRISMA.
Las cárceles tienen otros problemas. Los que hemos estado dentro de las cárceles, porque nosotros entramos a las cárceles, es una infraestructura inadecuada, obsoleta. Esas edificaciones tienen muchos años y las nuevas que deberían ser buenas atravesaron por el otro mal de los colombianos. En Colombia tenemos 3 males: el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción. Y también entró ahí. Yo les quiero contar que yo fui cónsul de Colombia en Chicago, visitaba 12 estados y visitaba las instalaciones de las prisiones del Bureau de Prisiones de los Estados Unidos, y quiero contarles que todas las cárceles eran igualitas, inclusive las de máxima de seguridad, donde tuve que verme con muchos personajes que han sido extraditados a Colombia. Hablaba con muchos ciudadanos colombianos, algunos samarios, y realmente, si hiciéramos en Colombia, como dicen coloquialmente las mamás, caso, no necesitaríamos tener tantos clases de cárceles, sino una sola. Pagaríamos un solo estudio de hidráulicos, de arquitectónico, de todos los juegos de planos, y no toda esa cantidad ingente de recursos. De modo que mientras no tengamos infraestructura, va a ser imposible tener condiciones mínimas de dignidad para la población y para los ciudadanos. Tenemos, si en las calles las EPS no funcionan, que yo he llamado que algunas EPS son una vergüenza criminal en la calle, a nosotros cuando tenemos un problema, ¿qué vamos a decir del negocio que tienen en los establecimientos carcelarios? El presidente Santos, que creo que fue el que hizo la división del IMPEC, de la USPEC, se imaginó que eso iba a funcionar bien, pero realmente no ha funcionado bien, no ha llegado como debería llegar la salud. Y mientras eso no funciona, sin que haya un personal médico las 24 horas, sin que les entreguen a tiempo sus medicamentos, va a ser imposible. Y si no cumplen los procedimientos y las cirugías, peor. Y ahora, pues las EPS se están haciendo las de la vista gorda, porque no están dando las órdenes para eventos médicos diferentes al COVID. Lo que hemos hecho un llamado de atención la semana pasada entre el señor procurador y yo, en presencia de los ministros de Trabajo y de Salud, para que procedan de conformidad y no dejen, perdónenme la palabra, la vagabundería y la vergüenza criminal que llaman. Y segundo, algo que con mucho dolor lo tengo que decir: las instituciones carcelarias, los establecimientos carcelarios y penitenciarios no tienen los recursos, el IMPEC, para poder hacer programas de resocialización o reincorporación a la vida. Primero, el hacinamiento no se los permite, y segundo, no hay los recursos para hacerlo, y sin eso es imposible lograr una resocialización. Segundo punto de esta charla con ustedes, y que vemos que en el primer punto, antes de la pandemia, pues teníamos un hacinamiento desbordado, una infraestructura inadecuada, una deficiente atención en salud, y cuarto, una ausencia de programa. Con ese panorama, nosotros como Defensoría, en la órbita nuestra humanitaria, tenemos que atender 121.000 PPLs en el país, fuera de los que están en las URI y en las estaciones de la Policía Nacional. ¿Hoy qué ocurre? Hoy el escenario que se tiene de los PPLs frente a la inminente propagación del virus en los lugares de detención transitoria y en los centros de reclusión es el siguiente. Tenemos centros de detención transitoria, como son las estaciones de policía, las unidades de reacción inmediata a cargo de la Fiscalía, y ya la Fiscalía no sabe qué hacer. Y tenemos otros que son las cárceles, como la de Rodrigo Bastidas. Las penitenciarías son lo que tenemos para poder trabajar.
En todas ellas tenemos el mismo problema, hacinamiento. Hay una preocupación muy grande que el hacinamiento llegue a las cárceles, como nos ha ocurrido en la cárcel de Villavicencio, en la cárcel de Leticia, algo en la cárcel de Picaleña y algo en lo que tiene que ver con la cárcel de Liconia en Caquetá. Y lógicamente es imposible tratar de tener una no propagación con las condiciones de hacinamiento. De modo que, como les he dicho, el sistema de atención de salud de los PPLs en el país antes de la llegada del COVID es deficiente y dista mucho de una atención digna y eficiente que garantice el derecho fundamental de la salud. Las barreras están en el acceso a la misma, la oportunidad, la continuidad. El alto índice de hacinamiento subsiste y la forma de propagación del COVID es muy fácil de darse. El distanciamiento en los centros de reclusión, en las cárceles, en las penitenciarías, no se puede garantizar. Creo que el teniente coronel y todo el personal del IMPEC, los servidores, hacen el mayor esfuerzo porque ellos también son unos héroes como son las personas de la salud, los médicos y el sector salud, porque son los que están ahí. El aumento del riesgo está para personas mayores de 60 años con enfermedades como hipertenso, diabetes, riesgo cardiovascular. Quiero volver al tema de las EPS. Yo quiero contarle que en Estados Unidos, en Nueva York, los hospitales estaban en la misma actitud o leyenda que solamente atendían COVID, y eso llevó a que en los últimos meses en Nueva York haya crecido las cardiopatías con la muerte de los ciudadanos del 700% en las cardiopatías. Hemos hecho los llamados y aspiramos que no. Y si las cardiopatías, el cáncer, que muchos de ustedes saben, yo lo sufrí, no tenemos una atención rápida e inmediata, también va a ser una tragedia para nosotros. No hay las condiciones higiénicas, y vuelvo y repito, no es por culpa del IMPEC, no es por culpa de los sindicatos de los servidores del IMPEC. Es una situación muy grave que nos toca acoplarla y acuñarla y buscarle una salida. Primero, todas las conductas de los ciudadanos no pueden dar cárceles. Y no pueden dar cárceles porque tenemos situaciones muy graves como la de Bogotá, muy graves como la de Cali, en que en las URIs y en las estaciones ya no caben los ciudadanos. Y como no hay condiciones de higiene, no tienen ventilación, pues es muy difícil preservar la salud. La SUTE tampoco tienen los mismos problemas, no son suficientes. En muchos lugares no tienen las condiciones, son húmedos, no tienen ventilación natural, no tienen agua. Es decir, las UTEs tampoco tenemos problemas. Nosotros, todo esto que les decimos lo hemos constatado. Generalmente en la zona de la costa, por sus problemas de agua, tenemos cárceles, establecimientos carcelarios que tienen en su gran mayoría problemas de suministro de agua, y pues es supremamente grave. Y esto lo evidenciamos cada vez que el defensor va o van los defensores regionales. Y lógicamente sin agua y sin suficiente ventilación, en este momento la situación va a ser muy grave para la situación carcelaria. De modo que lo único que uno no puede perder es la esperanza, y tenemos que trabajar fuertemente para que eso no ocurra, y seguiremos
haciéndolo. Desafortunadamente tampoco existe por los mismos problemas de economía, no existe una distribución uniforme en lo que tiene que ver con elementos de protección personal. Yo creo que hoy ningún juez de la República le negaría a ningún ciudadano que pida que el IMPEC, las gobernaciones y las alcaldías cumplan con la entrega de protección personal, como pueden ser tapabocas, guantes, caretas, jabón antibacterial. No lo niega. Ya ha ocurrido en Ibagué el día de ayer, ya ocurrió por una solicitud, una tutela nuestra en Santander se logró, pero el IMPEC, el Ministerio de Justicia, el Gobierno Nacional ha hecho un esfuerzo grande, no está completo, pero para llegar a todos estos elementos de hacer. Hemos trabajado muy fuerte con el general Mujica, con la ministra, en lo que tiene que ver en buscar unos protocolos para estandarizar el aislamiento, pero no es fácil porque el mismo hacinamiento hace imposible hacerlo. Perdónenme un momentico que tengo un problema grave, no de comunicación, sino de problema con un líder social. Qué pena que hay veces me pierdo, pero estoy aquí con un problemita, pero ya solucionado. El último punto de la entrevista, de la charla mía, es las medidas que tomó el gobierno y los entes territoriales. Hay un atraso de los entes territoriales en el sentido que los entes territoriales, rector, tienen la obligación legal de invertir en las cárceles y no los hacen. No lo hacen. ¿Por qué? Porque la obligación de los entes territoriales es de los sindicados y no se hace. Nosotros emitimos un informe defensorial en el 2016 y muy poquitos gobernadores y alcaldes, tal vez en la alcaldía de Bogotá, cumplió con ello. Acabamos de mandarle una recomendación a todos los alcaldes, a todos los gobernadores, a todos ellos para que en su plan de desarrollo incluyan todo lo que tiene que ver con el presupuesto que se requiere para que inviertan en las cárceles. De modo que eso ocurrió. Eso es lo que ha venido ocurriendo. El gobierno emitió un decreto, que es el decreto 546. Desde el primer momento, nosotros estuvimos pendientes del decreto. El decreto no iba a dejar a nadie contento, como en efecto ocurrió, nadie quedó contento. Y no ocurrió porque la gran mayoría de la gente no quiere estar en las cárceles, ni sindicados ni condenados, y vieron una oportunidad para salir. Y lógicamente no quieren estar ahí por el hacinamiento, por la falta de salud, por la falta de agua, por la falta de todos los elementos necesarios. Y digo que nadie iba a quedar tranquilo porque a nosotros el gobierno nos preguntó, como todos los gobiernos, o cuando lo consultan a uno, las consultas no son para atenderlas todas. El gobierno atendió una consulta que para nosotros era de vital importancia, y de vital importancia era la defensa de la salud y la vida de los defensores públicos, de nosotros, de la Defensoría, que es un grupo muy fuerte, muy importante dentro de la Defensoría. Los contratistas de la defensa pública logramos que en ese decreto todos los trabajos sean de manera virtual, y seguiremos así toda vez que las ARLs han estado totalmente reacias de cumplirle a los defensores públicos que todos los meses juiciosamente pagan su derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el pago del seguro social, el pago de colpensiones, el pago
del ARL y el pago de salud, y ahora que es un riesgo profesional nuevo, como el COVID, que ya el gobierno lo decretó como una enfermedad profesional para los médicos, no quieren darnos esa prestación. Y cuando nosotros lo quisimos hacer mucho más garantista, que ampliara a otros tipos penales, pero el gobierno no lo aceptó. Pero creo que fue importante el ámbito de aplicación para personas mayores de 18 años, madres gestantes o con hijos menores de 3 años, personas con enfermedades graves o con discapacidad, y dentro de las discusiones pues colocó casi todos los tipos penales, y eso es lo que ha generado tanta molestia en las cárceles. Yo creo que el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo muy grande en la contención y en el virus de los PPLs. Yo quiero contarles una anécdota. En la charla que tuvimos con el ministro de Salud nos contaba que los ventiladores que costaban $8,000 antes de la pandemia, hoy valen entre 23,000 y 25,000. Lo mismo está ocurriendo con los tapabocas, con todos los elementos. De modo que no ha sido fácil el trabajo para nadie, para ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros estábamos preparados para la pandemia, y menos con el hacinamiento, la falta de salud, la falta de todos los elementos mínimos en los establecimientos carcelarios. Estábamos preparados para ello. De modo que nosotros, por ejemplo, hemos tenido que montar una serie de elementos, y la Defensoría en este momento está trabajando toda por Internet y está trabajando muy bien. Habituarnos en las casas a trabajar no es fácil, además porque en la gran mayoría de las casas tenemos hijos, tenemos trabajo, hay que conciliar los tiempos con los hijos, con los computadores, con la sala, con el comedor, que terminamos todos trabajando encima, y eso también ha ocurrido en todo lo que tiene que ver con los PPLs. No es fácil, pero de la mano del trabajo coordinado que hemos hecho con el general Mujica, con la ministra, estamos muy encima de que los PPL son sujetos de especial protección, y por lo tanto, tanto el Ministerio de Justicia, el INPEC, la OSPEC y el fondo que atiende vía la previsora deben diseñar y buscar medidas todos los días más eficaces para evitar el tratamiento. Y creo que en esa vía va. Yo creo que en este momento debemos ser solidarios, debemos seguir trabajando mucho en lo que tiene que ver con la protección de los líderes, de los PPLs y de toda la ciudadanía en general. En lo que tiene que ver con la población carcelaria, en este momento el INPEC tiene 117,000 personas. De esas 34,000 personas se encuentran personas en detención preventiva, o sea, son responsabilidades de los entes territoriales. La Defensoría, como les contaba, emitió una resolución defensorial, la 069. Le dijimos a los entes territoriales cumplimiento del deber de cumplir y que tiene frente a los PPLs en detención preventiva. Le advertimos a las asambleas, a los consejos, a los alcaldes, gobernadores, de abstenerse y aprobar presupuesto si no cumplían con la obligación de la ley 65 del 93, que en palabras sencillas quiere decir metámosle la platica y hagamos un esfuerzo como están haciendo ustedes en la Universidad Nacional, con mucho cariño, con mucha pasión, de crear ese programa PRISMA. Le reiteramos hace unos 10 días al doctor Gilberto Toro, que es el presidente de la Federación de Municipios, para que a más de 1,000 municipios
le cuenten a los alcaldes que les quede bien el plan de desarrollo, porque si no queda con la inclusión de la ley 65 del 93 en su artículo 17, pues puede ser fácilmente demandada. También le escribimos al doctor Carlos Camargo Asís, presidente de la Federación de Gobernadores, para lo mismo, y le escribimos a la doctora, caramba, se me olvidó el nombre, a la directora de Asocapitales, que son la presidenta de las ciudades capitales, la doctora, bueno, se me fue el nombre. De todos modos, también hay que decirles a ustedes estudiantes, hoy es reiterada la queja del IMPEC hacia los incumplimientos de las obligaciones que tienen que hacer las alcaldías y los departamentos, y ahí tenemos que trabajar de la mano con los directores de los establecimientos carcelarios, en el sentido que no nos hacen ningún favor los gobernadores y los alcaldes mandándonos instrumentos, no mandándonos de pronto unos balones, no arreglándonos la cancha de fútbol, no arreglándonos la cancha de fútbol, tampoco. Necesitamos que todos los meses le metan recursos. Es tan importante los ciudadanos que están afuera como los que están adentro. Como decía Joana Bamón hace unos días en un video, los PPLs tienen derecho a una segunda oportunidad, y ahí estaremos firmes en la Defensoría del Pueblo hasta que los gobernadores y los alcaldes dejen la omisión de incluir en sus presupuestos lo que tiene que ser. Y para terminar, quisiera decirles brevemente que hace tal vez un mes, el domingo en el Heraldo, hemos hecho un llamado a todas las autoridades, a todos los ciudadanos, que dejemos al presidente, a los gobernadores, a los alcaldes, a hacer su trabajo tranquilo. Dejemos la política en estos momentos de pandemia para el 2022, para el 2023, y que el pueblo colombiano elija a los gobernantes. Hay que generarle tranquilidad a los gobernantes para que puedan tomar las decisiones, para que puedan tener la calma para tomarlas. En este país, como dijo el padre Francisco, no podemos perder la esperanza, se lo digo a los jóvenes, pero la esperanza es lo único que no podemos perder los colombianos, y la esperanza en que vamos a lograr salir adelante de esta pandemia, y la esperanza de que ningún PPL podrá ser contagiado si tomamos todas las medidas, no la podemos perder. Pero tenemos que seguir trabajando con empatía, con amor, con pasión, aún con estas restricciones que tenemos. Porque si trabajamos con amor, con pasión, con esperanza, con empatía, podemos construir ciudadanía, podemos construir Estado. Mientras sigamos siendo un pueblo egoísta, un pueblo que no es solidario, no vamos a tener la empatía como veo, y quiero reiterar la felicitación a la Universidad Magdalena y al teniente coronel Ángel en el trabajo que vienen haciendo con Prisma. Creo que ese es un modelo que hay que seguir, y la única manera que uno se entera de estas cosas es que amigos y compañeros de trabajo como Iván Arrieta me haya convidado a esta cátedra tan importante por lo que significó Celedón en la historia del Magdalena. Y pues muy a gusto, quisiera que pudiéramos tener esta charla algún día presencialmente, antes de que nosotros nos vamos al final de agosto, el último día. Antes de terminar, yo quisiera hay un trabajo muy importante, porque la Defensoría ha venido trabajando muy fuerte con el IMPEC, muy fuerte con la Ministra de Justicia, en el sentido de darle garantías a todos los PPLs que están en las cárceles y que se pueden
amparar en el decreto 546, pero que también se pueden amparar en el tema de la ley ordinaria y de la mano, reitero, del trabajo importante de los defensores públicos y en todo en materia virtual. Ha sido un trabajo bien importante porque les cuento que no es fácil para el IMPEC tener las cartillas, no es fácil para el IMPEC tener todo el expediente para el Consejo Superior, pero entre todos vamos a lograr que lo más pronto posible podamos lograr las libertades definitivas o la detención preventiva durante estos meses. Y quisiera que el doctor Albeis Fuentes, un hombre del Magdalena que ahora nos acompaña en Bogotá, nos explique, por favor, doctor, cómo ha sido el trabajo, porque aquí hay muchas personas que van a los establecimientos carcelarios, que tienen todos los contactos, y es bien importante que se enteren qué podemos hacer para lograr que las personas que tengan derecho por ley ordinaria o por el decreto 546 logren salir adelante de esta situación. De modo que con la venia del rector Vera, quisiera que le diéramos unos 10 minutos al doctor Albeis Fuentes para que nos explique qué es lo que hemos estado haciendo en estas 3 semanas de la mano del IMPEC y por una orden que nos dio la Corte Constitucional. Muchas gracias. Con todo gusto, doctor Degre, muchas gracias a usted y escuchamos al doctor Albey, claro que sí, y luego pues la moderadora le comentará las preguntas varias que hay ahí en redes sociales a raíz de su intervención. No se preocupe, muchas gracias. Muchas gracias, señor defensor, por la oportunidad que nos brinda de poder compartir y contar un poco nuestro trabajo. Gracias también a la Universidad del Magdalena por el privilegio de volver a la cátedra abierta a través de estos medios virtuales. Un saludo afectuoso a quienes nos escuchan y a quienes nos ven a esta hora. La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo, por disposición constitucional y legal, el Sistema Nacional de Defensoría Pública y con ello el deber de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia de las personas en mayor condición de vulnerabilidad social y económica en todo el país. El año pasado, con ocasión del proceso de selección que se surtió para poder contratar de manera transparente y objetiva, no a dedo, a cerca de 4.000 abogados de comprobada idoneidad que hoy representan judicialmente los intereses de más de 500.000 ciudadanos colombianos vulnerables social y económicamente, insisto, pudimos esencialmente reclutar a los mejores abogados para que prestaran de manera gratuita el servicio de representación judicial a nuestros ciudadanos, a la población privada de la libertad en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de todo el país. Desde que el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia con ocasión de esta pandemia, señor defensor, usted ha venido impartiendo distintos lineamientos para la prestación en todo, garantizando que la prestación del servicio sea ininterrumpido 24/7 en todo el tiempo que hemos estado aislados socialmente en el territorio nacional. De hecho, usted desde el 18 de marzo emitió la circular 04 para que se garantizara, también preservando la salud de nuestros defensores públicos, la prestación del servicio virtual. Usted logró también, señor defensor, incidir en el marco de la expedición del decreto 546 del 2020, este decreto legislativo, que es un decreto con fuerza material de ley, para que en su artículo 15 el trabajo juicioso que siempre hace desde la misionalidad de los derechos humanos la Defensoría del Pueblo pudiera hacerse de manera virtual, garantizando, insisto, también salvaguardar la salud de la población privada de la libertad, pero también la salud de nuestros defensores públicos. Se ha garantizado entonces un servicio ininterrumpido con parámetros
de calidad a través de medios virtuales y excepcionalmente presenciales, señor defensor, en algunas regiones del país donde todavía existen problemas de conexión o de conectividad. Hemos logrado en este propósito que todas nuestras sedes regionales, nuestras 38 sedes regionales, coordinen con las instituciones relacionadas con el Servicio de Administración de Justicia a fin de que las entrevistas a nuestros usuarios privados de la libertad, la asistencia a las audiencias, la atención y visitas carcelarias, entre otras actividades, se realicen de manera virtual o por cualquier otro medio de comunicación con que se cuente, como llamadas telefónicas, videollamadas, correo electrónico o por lo menos también correo postal. En este marco de relacionamiento y articulación interinstitucional, incluso, defensor, también de manera anecdótica, hace algunos días nos encontramos con el director del establecimiento, Rodrigo Bastida, con nuestra defensora regional en esta sección del país y con la Universidad del Magdalena, que ha venido apoyando también este trabajo para poder fortalecer al establecimiento con elementos para conectividad, con computadores, señor defensor, para que los privados de la libertad también tengan acceso a las entrevistas con sus defensores públicos, y ojalá ya eso esté avanzando en la mejora continua de este proceso que a todos nos ha tomado, como usted lo ha anunciado, por sorpresa. Usted estableció bajo su lineamiento un procedimiento para la prestación de servicio de la población privada de la libertad en todo el país, no solamente en los establecimientos carcelarios, sino en los centros de detención preventiva o en las URI, con un protocolo que ha sido socializado e implementado en las regiones con todos los operadores de justicia y los directores de los establecimientos de reclusión. Este protocolo de atención a la población privada de la libertad señala la forma adecuada y segura en que en estos tiempos de pandemia podemos prestar esa asistencia técnica de representación judicial, las entrevistas y las visitas a las personas privadas de la libertad. Debemos y hemos garantizado el acceso efectivo a la administración de justicia, al derecho a la defensa y al debido proceso de manera virtual. Hemos incluso recepcionado en todo el país escritos de nuestros usuarios privados de la libertad. Hemos también logrado realizar videollamadas, hemos logrado asistirlos en las audiencias que se han venido realizando, y en todo momento para las personas que están recientemente capturadas y privadas de su libertad, hemos estado prestando turnos en las unidades de reacción inmediata también de manera virtual. Usted, señor defensor, ha garantizado que la prestación del servicio sea ininterrumpida también con una inversión importante al interior de la entidad, y hemos logrado, insisto, desarrollar toda una plataforma tecnológica para poder generarle tranquilidad a nuestros defensores públicos, pero también a nuestros usuarios. La Defensoría del Pueblo ha coordinado con el INPET en todos sus niveles, y constantemente lo estamos haciendo. Es el funcionamiento de este protocolo. Hemos identificado con el advenimiento del decreto 546 de 2020, hemos garantizado la prestación del servicio y identificado cerca de 689 casos, y hemos realizado en apenas 2 semanas 214 solicitudes de prestación de beneficios que trae consigo el decreto 546. Seguimos avanzando, incluso también usted lo ha indicado, desde la aplicación no solamente de este decreto, sino desde la virtualidad hemos avanzado en las distintas solicitudes de libertades con ocasión de los fenómenos que pudieran presentarse de vencimiento de términos. Pero hemos concentrado todos nuestros esfuerzos, señor defensor, en las últimas 3 semanas en situaciones muy puntuales, como la cárcel de Villavicencio. Todos conocemos la difícil situación que se atraviesa la población privada de la libertad allí recluida. Son 1.777, de los cuales ya se ha confirmado más de 800 contagios, y hemos venido trabajando también recientemente en la última semana con el establecimiento penitenciario y carcelario de Leticia. Allí están recluidos
181 privados de la libertad, 181 privados de la libertad, de los cuales ya se han confirmado 85 casos de contagios positivos. En la cárcel de Villavicencio, la Honorable Corte Constitucional emitió el auto 157 del 2020. Es un auto que conjuga la excepcionalidad o la aplicación de la excepcionalidad del decreto 546 con lo ordinario de la legislación, da unas órdenes precisas a las instituciones dentro de las cuales estamos nosotros y hemos logrado ya articular con la institucionalidad en Villavicencio para poder prontamente cumplir en esos términos tan rigurosos las tareas que nos delegó la Corte, pero hemos logrado también que ya hoy tengamos digitalizadas 684 cartillas biográficas, carpetas, documentos que van a permitir solicitar las medidas transitorias o las libertades por vencimiento de término y cumplimiento del auto 157. En la situación de Leticia, señor defensor, nosotros hemos logrado formular un plan de contingencia que contempla actividades muy parecidas a las dispuestas en el auto de la Corte Constitucional y hemos dispuesto de defensores públicos de otras regionales del país para que apoyen a Leticia. Lo mismo estamos haciendo y formulando ya planes de contingencia con la cárcel de Picaleña en Ibagué, con La Picota en Bogotá, con Caquetá, como usted lo ha mencionado. Quiero decirle que ha sido un trabajo arduo, lo seguiremos haciendo. Conocemos, por supuesto, la situación en la Rodrigo de Bastidas. Allí también hemos estado hace unos días, coordinamos algunas acciones y quiero saludar, por supuesto, ahí veo a un representante de la población privada de la libertad, Jimmy Zapata, con quien trabajamos mucho en la defensa de los derechos humanos de la población privada de la libertad. Quiero simplemente significarle, señor defensor, que la entidad que usted dirige, la defensa pública que está a su cargo, ha estado a la vanguardia de estas necesidades y a la altura de las exigencias coyunturales. Muchas gracias. Muy buena, rector. Pues muchas gracias. Yo no quisiera extenderme más y abramos al público las preguntas que juzguen conveniente. Buenas tardes. Buenas tardes, señor defensor. Jimmy Zapata, que es el representante del Comité de Derechos Humanos de los Privados de la Libertad del Establecimiento Penitenciario de Santa Marta, quiere que le concedamos un segundo el uso de la palabra. Por supuesto, imagínense. Jimmy. Bueno, muy buenas tardes, doctor Carlos Alfonso Negré, ingeniero Pablo Vera, la doctora Joana Simanca, directora del consultorio jurídico, y el doctor Albir Fuente, que hemos venido trabajando durante mucho tiempo el tema en cuanto a derechos humanos desde la cárcel Rodrigo de Bastidas. Doctor Carlos, realmente recibimos con beneplácito esa gestión que ha hecho la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Nos ha traído un fruto y una gama de derechos que incluso se habían perdido. Ya hoy por hoy tenemos unos espacios abiertos para poder expresar nuestras ideas, para poder también manifestar nuestro arrepentimiento de haberle fallado a la sociedad como ciudadanos infractores y pedir una segunda oportunidad para que realmente nosotros podamos gozar del beneficio de una justicia restaurativa que realmente lo que hace es que nos rehabilita, nos resocializa y nos entrega útiles a la sociedad. Qué bonito estar en una patria que le da oportunidad a sus ciudadanos, reconociendo que en un tiempo hubieron muchas falencias, que fue lo que muchas veces le abrió un espacio al delito. Que realmente estamos muy, pero muy agradecidos con la universidad, porque el programa Prisma ha sido realmente una gama de oportunidad para nuestra formación, para prepararnos de una manera diferente para enfrentar la vida, para acentuar
los derechos humanos de una manera correcta. El señor defensor, en esta cárcel ya ese mal llamado tal vez término del caciquismo que abunda en muchas cárceles del país, pues ha desaparecido. Realmente estos espacios que nos dan le han abierto la posibilidad a que las personas privadas de la libertad miren la cárcel como un centro de formación, como un centro de restauración y no como un castigo. Aún nos faltan muchas cosas. Hay muchas cosas que me preocupan, señor defensor y panelistas. Resulta y pasa de que estaba usted hablando del decreto 546. Muchas veces nuestros jueces se han vuelto un poco carceleros, por decirlo así, porque, por ejemplo, la pena punitiva. Muchas veces nos preocupa por qué no se tiene en cuenta el proceso resocializador que se vive en la cárcel. Nunca yo hablaría de impunidad, porque la impunidad realmente no le hace bien al país, ni le hace bien a una sociedad. Pero hay personas ya que llevamos mucho tiempo dentro de las prisiones. Hay personas que llevamos 14, 17, 19 años, que ya el efecto resocializador hizo un trabajo en nosotros. Hoy, más o menos, los 122.000 prisioneros que hay en el país le están costando al Estado 164.700 millones de pesos, aproximadamente, con un margen de error de las últimas libertades que se han producido en los últimos días. Le aclaro. Entonces, sería pedirle a usted, señor defensor del pueblo, que realmente siguiéramos tal vez concientizando y quitando de pronto un temor a la sociedad, que por ejemplo cuando se habla de segunda oportunidades, se habla es como si se estuviera diciendo no, los maleantes van a salir y van a generar caos afuera. No, yo sigo insistiendo que el proceso resocializador da unos buenos frutos. Por lo menos el 70% de las personas privadas en la libertad no vuelven a reincidir en el delito. Y es por eso el 70% que estamos pidiendo una nueva oportunidad, que tal vez el sistema judicial tenga una reforma y que se abran estas gamas de oportunidades sin que haya de ninguna manera impunidad. Muchas gracias a cada uno de los interesados por el tema de las prisiones en Colombia. Realmente es importante que entidades como universitarios, como muchos pensadores de nuestra nación, le estén dando una solución, una salida y generando una oportunidad a este tema que es tan difícil de manejar hoy por hoy en nuestra nación, ya que tiene una envergadura muy grande y una cantidad de necesidades que muchas veces no se pueden cumplir debido precisamente a ese represamiento, perdón, y muchas veces también el sistema judicial no es tan ágil como quisiéramos, pero realmente sé que vamos por buen camino. Yo les bendiga. Muchas gracias a todos ustedes. Yo quisiera ir contestándoles si les parece. Jimmy, mire, yo le agradezco porque siempre es bueno que le digan a uno que la entidad que uno dirige está haciendo bien las cosas. Y yo le quiero contar, en diciembre del año pasado la revista Semana nos dio un premio a todos los servidores de la entidad, a todos los contratistas. Y eso se refleja y lo logramos porque personas como usted ha visto que el trabajo de nosotros es bueno. No es fácil administrar esto, no es fácil ser defensor del pueblo, pero todos los servidores de la entidad trabajamos con mucho cariño, con mucha pasión, y hay veces nos equivocamos, pero no nos equivocamos nunca
de mala fe. Se ve que cuando usted habla uno ve el trabajo de resocialización, pero por usted mismo lo ha logrado, y lo ha logrado, vuelvo y repito, a Giovanna Bamón, que es una mujer que ha hecho mucho por los PPLs en el país, y lo ha logrado en su interior, en el amor suyo de poder volver a salir. Los jueces desafortunadamente tienen que tomar las decisiones que toma el Congreso cuando colocan esas penas draconianas. Entonces, lo dije en mi charla y lo dijo el señor rector, no todo puede dar cárcel, no todo, porque no tenemos ni cómo mantenerlos, como usted bien dijo, el precio. Y tenemos que trabajar como trabajamos para que no estigmaticen a los ciudadanos venezolanos que llegaron a Colombia, para que no estigmaticen a los reincorporados, para que no estigmaticen y discriminen a las mujeres en este país, para que no discriminen a los discapacitados, a las personas sin discapacidad. Tenemos que trabajar para quitarle el temor a la sociedad para que ustedes puedan volver tranquilamente. Yo quiero contarle que yo tengo fe de que el gobierno nacional, porque así lo dijo en la presentación del decreto 546, la ministra de Justicia, podrá haber un segundo decreto que fue el verbo rector que ella utilizó. Nosotros, como le digo, en nuestro envío de lo que creíamos que debía ser el 546, teníamos más tipos penales. Eso permitía que pudiéramos lograr el deshacinamiento de las cárceles mucho más rápido. Y también queríamos ver como cuando viene el Papa, que es un jubileo, que es una rebaja automática a todas, el 10, el 20, el 1, lo que sea. No lo logramos, pero vuelvo y repito, cuando a uno le piden un consejo, uno lo da, y eso lo hicimos. Y a nosotros, en una parte que es importantísima para la Defensoría, que son los defensores públicos, nos entendieron y no nos obligaron, sino que todos los procesos podemos manejarlos virtualmente, porque si no va a ser muy difícil. Pero cuente, Jimmy, con todo el trabajo y con todo el cariño con las personas que están privadas en la libertad. Creo que mi Dios y la Virgen Santísima está para protegerlos a ustedes, para darles una nueva oportunidad. Y como le digo a algunos de mis amigos y colegas que no creen ni en mi Dios ni en la Virgen, o algunos que son cristianos, yo les digo, el Dios de ustedes es el mismo de nosotros, y el que no crea en nadie, que se agarre de algo. Lo importante, ayer hubo una polémica, hoy hay una polémica porque la ministra del Interior y la vicepresidenta llamaron a la oración, y aquí somos, hay veces, muy fuertes y muy de lo que dicen los servidores, y el llamado es hacer una oración hoy, una oración por todos ustedes, por todos que tengan la fuerza de seguir allá, que los conflictos, que si en la casa de uno los conflictos son difíciles, en la cárcel momentánea de ustedes no es fácil para ustedes, no es fácil para el director, no es fácil para la guardia, pero en el respeto y en la diversidad tenemos que construir ciudadanía, porque si no Colombia no va a tener sino más las cárceles llenas, más problemas de feminicidios, de hurtos, de todas estas cosas que desafortunadamente nos hacen tanto daño, ¿no? Que un placer conocerlo, y ojalá que cuando vuelva a la cárcel, cuando vaya a la cárcel de Santa Marta, pasaré por el establecimiento y haremos la reunión con ustedes, los directores de los derechos humanos allá. Señor defensor, tenemos unas preguntas en los chats para usted. Una de esas preguntas es la siguiente. La Sociedad de Activos Especiales quedó en colaborar escogiendo algunos inmuebles buenos para cederlos en forma temporal al INPED con el fin de descongestionar las cárceles y reducir el riesgo de contagio COVID-19. ¿Qué seguimiento ha efectuado la Defensoría a este tema?
podido entender de esa solicitud o de esa disponibilidad que tuvo el gobierno de ofrecer algunos activos, es que los estaban revisando, estaban viendo si se podían lograr. Básicamente lo que parece es que no se pudieron utilizar porque no tenían las condiciones técnicas requeridas o mínimas requeridas. En algunos casos lo que han hecho, por ejemplo en Villavicencio, es que han alquilado hoteles y han tenido ahí algunas personas aisladas. Pero con toda seguridad la ministra y la sociedad de activos se pondrán de acuerdo para poder deshacinar en especial a las personas que salen en cuarentena. Otra pregunta, señor defensor. ¿Cómo puede la Defensoría intervenir en el caso de las mujeres privadas de la libertad en Santa Marta en mejorar sus condiciones, dado que el espacio en el centro penitenciario es bastante reducido, que se une pues también a las mujeres transgéneros, gestantes y lactantes? Sí, eso es lo que anotaba Kimi, y lo que hemos hablado durante toda esta tarde. El hacinamiento es el gran problema de nosotros. Digo de nosotros porque todos los temas, como el tema del hacinamiento en las cárceles, es un problema que debe acometer la Defensoría de la mano del INPEC. Y estamos haciendo esfuerzos ingentes para que tengamos mejores estructuras. Eso tiene que hacerlo la USPEC, tiene que mejorar las condiciones, tiene que hacer nuevas cárceles definitivamente, porque son cárceles de 50 años. Y lógicamente a este grupo, como son las mujeres, el género y las personas transgénero que me cuentas, pues yo creo que no es que no quieran darle mayor espacio, sino que desafortunadamente no hay cómo. Y están en las mismas condiciones de los demás PPLs. Pero muy buena anotación para nosotros hacer requerimientos del orden nacional, y sobre esto ya me lo había dicho hace unos días nuestra regional, la doctora Nayara, que había conversado con ellas hace un par de meses. Otra pregunta, señor defensor. El Consejo Superior de la Judicatura y Azonal Judicial le habían planteado al Gobierno Nacional la necesidad de apoyar con el nombramiento transitorio de algunos jueces de ejecución de penas y con sus funcionarios asistentes para que apoyen con los trámites de las solicitudes de las personas privadas de la libertad de excarcelación transitoria. ¿De qué forma la Defensoría Pública puede hacerle seguimiento a ese tema? Pues de lo contrario pueden pasar los 6 meses de vigencia de la medida y por la congestión judicial es posible que muchas personas privadas de la libertad no alcancen a gozar de la protección de esta medida. Yo quiero contarles que nosotros habíamos propuesto, para evitar eso de la persona que está preguntando, que las libertades las diera el director del establecimiento carcelario. ¿Con base en qué? Con base en los documentos que reposan en el establecimiento carcelario, y que fuera en una segunda instancia, si se me permite, el juez de ejecución de penas, pero ya con la libertad, pudiera revisar si el INPEC se había equivocado o no. Pero esa propuesta nuestra no se dio. Lo que sé es que se van a crear unos jueces, y aspiremos que sea rápidamente, pero esta descongestión del 546 y de ley ordinaria será con los jueces que tenemos ahora. No creo que alcancemos a lograrlo inmediatamente. Otra pregunta. ¿Sería muy descabellado pensar en darle salidas a los indicados de delitos menores, carteristas y cosquilleros para ayudar a descongestionar las cárceles durante la pandemia? Claro, en ese trabajo nos encontramos. Estamos con un piloto muy grande. La cifra que te cuento que tenemos de Villavicencio por la situación coyuntural
Ya tenemos en nuestras manos casi 600 carpetas, y quiere decir 600 personas que están pendientes de que nuestros defensores públicos, como siempre lo hacen, salgan a oficiar a los jueces, y con eso yo creo que vamos a lograrlo. Y en ese mismo trabajo están todas las regionales tratando de aplicar el 546 y aplicar la ley ordinaria para lograr que las cárceles, el deshacinamiento de las cárceles. Otra pregunta. De acuerdo con el protocolo establecido por el INPEC en Santa Marta, ¿cuántas personas internas han sido beneficiadas con esta medida? Uy, ahí sí, a mí lo único que no me da pena es decir que no sé. Ese datito no lo tengo, no venía preparado. Si me puede ayudar Nayara, o si me puede ayudar el mismo director, sería muy bueno. Pero ese dato no lo tenía. No lo tengo, mejor dicho. Si quieres, dame otra pregunta mientras ellos... Sí, claro. ¿Será posible la modificación del decreto 546 del 2020? Este va en contra de la dignidad humana. No, como se lo anotaba hace un rato y le contaba a Jimmy Zapata, yo creo que el gobierno desde el primer momento dijo que este no era el único decreto y que podría abrir un segundo decreto para ampliarla más a otro grupo de personas con otros tipos penales de los que hasta ahora acepta el 1546. De modo que yo sí lo veo viable. La última pregunta que tenemos, señor defensor, es: después de un largo debate, se escogió el municipio de San Ángel Magdalena para construir y trasladar la cárcel del departamento. ¿Qué seguimiento está haciendo la Defensoría del Pueblo para que su construcción se haga efectiva? Mire, hay que valorar que las gentes de San Ángel hayan aceptado hacer la construcción de una cárcel. Todo el mundo le tiene temor a que le coloquen en un municipio la cárcel. Yo le cuento la experiencia que tengo de cuando fui cónsul del 91 al 94, del 94 al 99 en los Estados Unidos. Generalmente las cárceles, la gran mayoría, son en ciudades pequeñas como es el municipio de San Ángel. Y eso se vuelve un polo de desarrollo. Aquí desafortunadamente no, pero no solamente estamos pendientes de eso, estamos pendientes de otras cárceles en el país para dos temas. Uno, para que se haga de la mejor forma posible con los estándares que debe cumplir la OSPEC, pero además que no ocurra como han ocurrido con muchas cárceles en Colombia que por corrupción no se hace. Quiero contarle, estamos detrás de que se construya una nueva ala en San Andrés. Usted no se imagina, ha sido el único establecimiento carcelario que me dio temor entrar. No quise entrar a los patios porque yo entro a los patios y entro con lo único que tengo, la única arma que le queda a cualquier ciudadano, el corazón. Si allá no salíamos, pero me dio temor por el hacinamiento. También está pendiente de arrancar Río Hacha, de modo que si logramos que se hagan en tiempo esas cárceles, va a ser muy importante para lograr el deshacinamiento. Siempre y cuando no hagamos y sigamos haciendo populismo para otros tipos penales como los que están por ahí tratando de que sea de por vida las cárceles. Señor defensor, sabemos lo apretado de su agenda, pero tenemos a el señor Efer Emilio Gutiérrez Villanueva, fue interno de la cárcel de Santa Marta, que recibió su título profesional en el marco del convenio Prisma con la Universidad de Magdalena y que actualmente pues goza de libertad gracias a algunos trámites que se realizaron por parte del consultorio jurídico y de algunos estudiantes judicantes de la Universidad de Magdalena. Él quiere que se le otorgue el uso de la palabra y que usted lo escuche. Si es posible, usted cederle el tiempo. Con mucho gusto. Yo tengo otro Teams a las 7 de la noche, de modo que tengo 10 minutos más
Y el doctor Albeis me está escribiendo diciéndome que ya tiene el dato, ¿no? Que si le abre el micrófono al doctor Albeis, por favor. Jeffer, adelante, el defensor te escucha. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es de muy grato haber recibido la invitación por parte de ustedes a intervenir en esta cátedra Rafael Celedón, que durante muchos años pues siempre he participado pues en calidad de presencial cuando era estudiante de la universidad, y pues ahora me satisface serlo en dos condiciones. Primero, siendo egresado de la Universidad Magdalena, y segundo, siendo egresado de la Universidad de la Vida Rodrigo de Bastidas. Fue algo que ha inmerso mi vida en un servicio mucho más social, porque demuestra de que las segundas oportunidades existen para las personas. Tenemos la forma de demostrar de que no todos los que se encuentran en prisión son personas que no están listas para convivir en la sociedad, sino de que hay un gran grupo de personas que se encuentran arrepentidas de haber incurrido pues, en las faltas que cometieron ante la sociedad, pero que en estos momentos se encuentran en una fase en donde le piden a la sociedad que por favor les den una oportunidad de resarcirse y poder contribuir al desarrollo de esta. Y me siento mucho más pleno encontrando que la Universidad Magdalena ha generado estos espacios para lograr no solamente brindarles una segunda oportunidad a las demás personas a través de herramientas, a los privados de la libertad, sino que asimismo de tratar de educar a la ciudadanía en comprender todos aquellos mecanismos que pueden surgir y pueden ser beneficiantes para contribuir a la sociedad desde las personas privadas de la libertad. Es un agrado ver al pastor Jimmy Zapata, que es el representante de los PPL. Le agradezco mucho porque se ha encargado durante mucho tiempo de inculcar a los demás internos, pues que siempre estén en búsqueda de buscar una segunda oportunidad en su vida. Y eso es positivo y es loable aplaudir que una persona en la circunstancia en la que esté, antes de pensar en sí, piensa en el bienestar de toda una ciudadanía. Y por último, quisiera expresarle al señor, de la personería dos cosas muy importantes, y es de que el trabajo que hace la personería es muy loable, y es algo que están haciendo con lo poco que pueden hacer, porque realmente no cuentan con muchas herramientas para poder trabajar, y sin embargo cumplen con su trabajo de una forma que desde mi punto de vista, en el caso cuando estaba desindicado, les aplaudo y los felicito por ello. Pero sí tengo algunas dudas en cuanto a lo que estamos hablando sobre la realidad de las personas privadas de la libertad y el COVID-19, y es que el decreto 546 se queda un poco corto para especificar a las poblaciones que se encuentran privadas de la libertad, pero que no están vinculadas en la satisfacción del decreto. Y eso se ve caracterizado en las prisiones, en los establecimientos carcelarios, donde la gran mayoría de personas privadas de la libertad son personas que se encuentran con medida de aseguramiento de tipo preventivo, es decir, se encuentran sindicadas. Y es que eso no está categorizado dentro del decreto, sino de que simplemente en el decreto 546 se manifiesta de que las personas que se encuentran en zona de riesgo pueden acceder a este decreto, o aquellas que hayan cumplido un 40% de la pena con penas menores a 5 años de prisión. Pero las personas, los sindicados, las personas que se encuentran con medida de aseguramiento preventivo, que en el caso de la cárcel Rodrigo de Bastidas ocupa casi un 70%, no veo realmente una claridad frente a cuál es el mecanismo de protección que ellos puedan incurrir para proveerse en cuanto a poder tener el código por el COVID. Entonces, la duda que me genera el decreto 546, y pues escucho por parte del señor personero en cuanto a que se están haciendo se están manejando otros decretos a futuro, pues el gobierno dejó las puertas abiertas para eso, para que posiblemente pues esto sea solucionado, y pues veo en eso la alternativa para que a futuro realmente sean tenidas en cuenta. Doctor, muchas gracias, Jeffer. Doctor Albeis, ¿usted tiene la respuesta de la anterior, por favor?
Sí, señor defensor. Nos confirman que para el caso del establecimiento penitenciario y carcelario Rodrigo de Bastidas, la oficina jurídica ha hecho un estudio riguroso en compañía de la Defensoría del Pueblo y tenemos identificado 42 casos, de los cuales ya una persona ha accedido al beneficio de medida transitoria. Y para el establecimiento de mediana seguridad del municipio del Banco, se habían identificado por parte de la oficina jurídica nueve casos. Los jueces ya negaron 8 y accedieron solo a 1. Es quizás la proporción en el orden nacional, señor defensor, de acuerdo también a la información de la Dirección General del INPED. Ok. Para Jefferson, primero una felicitación muy grande por lo que ha logrado, y vuelvo a reiterar la importancia del trabajo Prisma. Yo sé que cuando usted me habla de sus excompañeros de trabajo, de sus excompañeros de angustia, de sus compañeros que sienten miedo, que sienten hambre, que sienten falta de garantías de salud, de vida, lo está haciendo con todo el cariño y con todo el amor. Yo lo que le quiero decir es que desde la órbita de todos los servidores públicos y en especial de los contratistas de la defensa pública, tenemos la misma preocupación y creemos que debemos trabajar juntos para que el gobierno mire la posibilidad de sacar otro decreto para que más personas puedan estar con el abrigo de sus familias, de sus hijos, de sus señoras, de sus compañeras, y puedan estar con el ser que quieran, porque si es duro ir a un establecimiento carcelario, es muy duro estar ahí, de modo que esa propuesta suya la cogemos, ya estaba entre nuestras solicitudes desde el primer momento, pero nos toca trabajar con el 546, debemos ser solidarios con esa norma y empujar lo más pronto posible para que salgan, y como decía de pronto fue Jimmy, el pastor Jimmy, de pronto se pasa el tiempo y no van a salir algunos de los que tenían el derecho, pero yo creo que una vez le cojamos como se dice coloquialmente, el tiro a este asunto, los jueces van a trabajar de la mano de nosotros y nosotros con ellos y el INPEC para lograr un mayor número de personas que estén en su casa. Señor defensor, el señor rector solicita el uso de la palabra. Señor Claro. rector. Es el jefe. Sí, no, muchas gracias, señor defensor. No, básicamente para saludar a Jeffer, a Jimmy, al pastor. De verdad que cuando uno escucha a la gente con ese espíritu propositivo, con esa ganas de construir, creo que a veces uno contrasta con otra gente que no está privada de la libertad, que le hace más daño a la sociedad, polarizando más que quienes estando en esa circunstancia tienen propuestas constructivas. Quería plantearle dos cosas, señor defensor, en el ámbito pues, de lo que corresponde a sus funciones, que sé que igual hay cosas que usted no puede resolver, pero una, cuente con la Universidad del Magdalena y toda la red de consultorios jurídicos para que tenga más recurso humano para poder agilizar esos estudios de viabilidad de quienes pueden aplicar. Dijo el doctor Albéiz que presentaron 44 solicitudes, solo salió una, eso es menos, eso es el 2%. Si se genera una nueva norma, alguien comentaba aquí en las redes sociales que carteristas, delitos menores, pues las solicitudes van a ser muy altas y seguramente la red de defensores públicos, ustedes no tendrán la capacidad, pues cuenten con nosotros, por lo menos aquí en el Magdalena, con nuestro consultorio jurídico, que tiene un equipo de lujo para ayudarles en ese proceso, para agilizar esos estudios de la mejor manera posible. Y creo que sería muy bueno que todas las universidades que hacen parte de esa red que la doctora Giovanna está, entreguen ese recurso, porque usted no sabe lo que aprenden nuestros estudiantes judicantes cuando están en ese contacto directo con la gente y lo que aprenden nuestros profesores. Esa es una. Y el segundo punto, muy respetuosamente, conmine por favor al distrito de Santa Marta, porque a mí me da tristeza que el distrito no mira hacia la cárcel. La cárcel está en el centro de la ciudad y el distrito no mira para allá. Usted lo dijo, los entes territoriales no miran hacia allá, a que, por ejemplo, le den la oportunidad a Jeffer que sea profesor
del colegio que hay ahí mismo en la cárcel. Es licenciado, se graduó con honores, no le dieron el permiso para ir a su ceremonia de graduación mientras le daban casa por cárcel a políticos corruptos. Hombre, que por favor lo contraten, porque nadie, es decir, ya se graduó de licenciado, nosotros le dimos el título, le dimos un diplomado, pero nosotros no podemos darle empleo, necesitamos que alguien lo ayude, porque usted no sabe, y es increíble, en esa ceremonia de graduación, la cantidad de cuestionamientos que recibimos en redes sociales de la gente. ¿Cómo es posible que gradúan de profesor a una persona que estuvo presa? Como que pareciera que la gente no tiene segundas oportunidades, o sea, que las personas no merecieran una segunda oportunidad. Y claro, hay iniciativas que hacen actores famosos, o en este caso lo de la modelo, que es muy positivo, pero eso tiene más visibilidad que estas cosas que se hacen con toda la responsabilidad, con todo el compromiso, pero de nada sirve si nosotros generamos oportunidades educativas y luego no hay empleabilidad del sector público ni del sector privado para el personal que ya se resocializó. La verdadera resocialización no es solo educación, son oportunidades laborales de inclusión. Entonces, señor defensor, ojalá antes de que se retire el cargo, haga ese llamado para que los entes territoriales le den oportunidades a estas poblaciones para que de verdad haya inserción efectiva, porque vuelvo e insisto, la única diferencia entre Jeffer o cualquiera de los estudiantes nuestros que están hoy estudiando pudo ser un segundo, una mala decisión, la falta de una red de apoyo, alguien que diera un buen consejo para poder haber terminado privado de la libertad. Entonces, yo tengo un aprecio enorme por quienes son capaces de sobreponerse a esas pruebas tan difíciles, porque hay otra gente que la ha tenido más fácil y, sin embargo, no tiene una actitud tan positiva como la que tienen muchos de los internos de la cárcel Rodrigo Bastidas. Y lo dijo Jeffer de una forma muy sabia. Es egresado de la del Magdalena y de la Universidad de la Vida, porque yo creo que un año en la cárcel enseña tanto o más que 10 años en una universidad. No son doctores ni magísteres, pero estoy seguro tienen un doctorado y un postdoctorado en derechos humanos y en convivencia, que de pronto nos hace mucha más falta a los que estamos afuera, porque siempre pensamos que los malos están allá adentro. Y de pronto acá afuera hay muchos malos que merecerían estar allá más que los que están adentro de la cárcel. Era eso, señor defensor. Muchas gracias. Para terminar, primero agradecerle nuevamente a la universidad, reiterar el agradecimiento a Iván Arrieta, que logró conseguir la hora y la fecha. Qué pena con ustedes, pero igual que los servidores de la Defensoría, estamos todos, no en la calle, pero con más trabajo de lo que teníamos cuando estábamos sin el COVID. Yo voy a ponerme en el trabajo de la mano del doctor Albeis y de la mano de la doctora Nayara para ver qué convenios podemos hacer para trabajar con la Universidad Magdalena para que este piloto lo podamos en primera instancia, si le parece, rector, hacerlo en la costa atlántica para no ser tan agresivos, y vamos paso a paso haciéndolo y dejamos un camino construido. Como le digo, desde el 2016 combinamos a los docentes territoriales y no cumplen, pero seguiremos, vamos a dejar las bases listas para que el defensor o defensora que llegue con seguridad los va a apretar y va a tomar las medidas respectivas en beneficio de estos PPLs que han tenido que han caído, pero como Jefferson tienen una segunda oportunidad. En este momento, para tranquilidad de todos, aunque ha salido una sola persona, ya tenemos 43 carpetas y aspiremos que salgan los que más puedan, y si nos toca reponer, pues reponemos y vamos ante donde sea para, si la norma se cumple, trabajemos de la mano con el INPEC, que hemos venido trabajando muy bien, y con el Consejo Superior. Lo importante es en todas estas actividades que tenemos que haya mucho cariño, mucho amor y mucha pasión, y las malquerencias y los odios tenemos que dejarlo los colombianos, porque eso es lo que tanto daño nos hace. Lo importante es, vuelvo y reitero, señor rector, construir en la diversidad, porque si no nos sentamos los colombianos nos vamos a destruir, pero sentarnos diciéndonos las verdades y no mentiras y jugando lealmente
De todos modos, un abrazo y un abrazo a todos los estudiantes que nos escucharon y a todas las autoridades de la Universidad Magdalena, así como al Teniente Coronel Ángel de la Rodrigo Bastida. Un abrazo y muchas, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, señor defensor. En nombre de la Rectoría de la Universidad del Magdalena, agradecemos al doctor Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor Nacional del Pueblo, al doctor Albeis Fuentes Pimienta, Director Nacional de la Defensoría Pública, también a las personas que han participado, que están privadas de la libertad del Centro Penitenciario de Santa Marta, que participaron en esta cátedra abierta Rafael Celedón de la Universidad del Magdalena. Agradecemos también al canal universitario nacional Zoom por permitir que esta transmisión llegara a otras latitudes de nuestro país. A todos los asistentes que se dieron cita en esta sesión virtual de la cátedra abierta Rafael Celedón denominada Situación Humanitaria de la Población Penitenciaria y Carcelaria en tiempos de COVID-19, nuestro agradecimiento. La recomendación es a quedarse en casa y que tengan todos una muy buena noche. Hasta pronto.